Hola Daniel, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? A propósito, que arrimate el micrófono me piden, o habla frente al micrófono. ¿Cómo se lleva un hincha defensor con el regreso de Gregorio al club? Bueno, yo qué sé, depende, ¿no? No creo que sea el técnico favorito en abstracto, ¿no? Cuando vos le decís a los hinchas de Defensor, seguro que saca una votación marginal, pero capaz que en esta circunstancia Sirve. cae bien. Cae bien, es una figura identificada con el club, eso es indiscutible, campeón del 76. Uh-huh. Y bueno, tenemos un equipo que yo no sé si no es el más goleado del campeonato uruguayo. Uno puede presumir que eso a lo mejor pueda cambiar. Bueno, ¿no? Que estamos, no te diría peleando el descenso, pero estamos en una zona de riesgo sobre el descenso, entonces... Sí, el técnico para salir campeón uruguayo capaz que no es Gregorio, con todo respeto. Sí. Porque creo que salió campeón uruguayo además, con Peñarol, ¿no? ¿Gregorio? Claro. Es irónico el comentario. Porque no salió. No, quinquenio. Y bueno, ¿qué te estoy diciendo? Quinquenio, 4 de los 5 años. Bueno, un año fue con no es Santi. Irónico. No, pensé que lo decía con no tengo toda la información. No, bueno, vos sos un periodista, yo no. No, pensé que me lo decías como chiste. No, si hay algo que ha conseguido Gregorio en múltiples oportunidades con Peñarol es salir campeón de... Bueno, lo que todos sabemos es que salir campeón con Peñarol no es un mérito, ni con Nacional, obviamente. Es una obligación, señor. Bueno, es una probabilidad alta, yo qué sé. Está bien. Digamos, básicamente tenés un 50% de salir campeón. No, bueno, no es que Capo sacó campeón a Peñarol. Claro. Que Capo el profe de León, que Capo el Polilla da Silva. Bueno, en otra dimensión, déjeme incluir al Papa Pesolano, que obtuvo también un campeonato, ¿Cómo no? Pero muy extraordinariamente meritorio. Mucho más que cualquier técnico que haya salido campeón con Peñarol Nacional. Definitivamente. Por lo tanto, ya que hablamos de probabilidades, asunto que te gusta tanto, tampoco puede sorprender a nadie, indignar mucho menos que Brasil le gane a Uruguay por una eliminatoria, ¿no? No, de hecho, que yo recuerde, el último partido fue bastante peor que este, ¿no? 4-1. Y te recuerdo dos cosas. Y no solo por el abultado score, para usar una expresión de periodista deportivo, sino porque creo que fue un baile. Este partido, obviamente, Brasil jugó mejor, pero no fue un baile. No fue un baile. Y nosotros sabemos de lo que es bailar frente a Brasil. Por favor. Pero también sabemos de en partidos claves ganarle. Y esa es la cualidad, ¿no? A ver, ¿cuál es la probabilidad? O sea, no miré la estadística, pero seguramente en los enfrentamientos recientes, ¿no? Sobre todo de las últimas décadas, quiero decir, de Uruguay-Brasil, debemos ganar 1 de 10. 1 de 7, no sé. El último fue en el 2001, así que lo que pasa es que hay una confusión al respecto, y es, me decía el otro día un amable oyente, que en este siglo, las pocas veces que Uruguay le ha ganado a Brasil, y en realidad Uruguay y Brasil solo tenían la posibilidad de enfrentarse o bien en una Copa del Mundo o bien en una Copa América, siempre y cuando o estuvieran en el mismo grupo, cosa que no ocurre nunca, o fuera necesario para una instancia eliminatoria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque las eliminatorias hasta el 98 se jugaban en grupos, en series, y Uruguay, Argentina y Brasil nunca estuvieron en la misma serie. Los tres, pero claro. Uruguay podría estar con Argentina o... No. Porque nunca. Eran 3 series, no eran 2. Eran 3 de 3 sí. Y una de 4. Y como eran los cabeza, Uruguay... Entonces no se enfrentó. ¿Sabés que en eliminatorias se enfrenta en realidad por primera vez en el año 94 para el Mundial de Estados Unidos, que hay un grupo de 4 con Ecuador, con Bolivia y con Brasil, pero en realidad era, estamos con Brasil, que era una... Pero ¿cuál era la ventaja? De esos 4 clasificaban 2. Claro. Fue el año que clasificó Bolivia, con Alcaigorta. Porque Uruguay hizo un papelón. Bueno, acordate, Cubilla diciéndole no a los jugadores italianos porque quería jugadores con hambre. Sí. Mamarracho. Estos no tienen hambre. El peor técnico de la historia del fútbol uruguayo, de la selección uruguaya, quiero decir, porque Cubilla tuvo campeón con Defensor en el 76, vamos a aclarar, y tuvo un gran desempeño en Paraguay como director técnico, pero con la selección uruguaya, el peor técnico de la historia.
Sí, pero además con ese mensaje, imagínate. Bueno, horrible, espantoso, muy mal, delirante. Pero vos te acordás. Está por debajo de Juan Ramón Carrasco. Esa actitud, esa actitud, la de Cubilla. ¿Vos te acordás qué grandes medios de comunicación o sistema de comunicación masivo apoyó y defendió esa cruzada de Cubilla? No sé. ¿Te acordás cuál fue? No, todavía no existía Tenfield, que yo sepa. Te lo digo. ¿Sabés qué medio fue? ¿Quién? Todos. Sí, claro. No, bueno, y los periodistas. El único. Yo seguramente cuando digo el único exagero. Necesitamos gente. El único relator que se opuso, el único equipo deportivo que explícitamente se oponía, era el encabezado por Goñi y por el Cacho Barizoni. Claro. ¿Vos te acordás de ellos? El Cacho Barizoni. Que decían, ¿qué es esto? Que relataba con No, le comentaba a Goñi el Cacho Barizoni. Okay. El papá del famoso fotógrafo, ahora un gurí. No, lo recuerdo bien, pero hubo una época en que Barizoni estuvo en el equipo. En la 30. En la 30, ¿no estaba con Álvaro Recoba? No. Bueno, el actual presentador del Teatro de Verano. Del Teatro de Verano. No. En la 30 estuvieron con Néstor Moreno Mederos en los relatos. Claro. Y el Colo, Ricardo Piñerúa, el profe. El Colo es porque le decían antes, sí, el Colo, y a mí me quedó eso, porque yo lo conozco hace mucho tiempo, que empezó ahí a incursionar. El comentarista de Néstor era el Cacho Barizoni, pero estamos hablando antes, hablando, eso desembocó hasta el 90 precisamente. De ahí en más después ya se arma el equipo. ¿Cómo se nota nuestra vejez, Camino? Tenemos muchos mundiales. Camino a la tumba, ponele el programa. Estamos más para allá que para acá. Auspiciados por COVID-19. Claro. Que nos va a dar una gran mano. Bueno, hablando de asuntos a los que estábamos acostumbrados, bueno, parece que retoma esto iba a decir el Frente Amplio y me equivoco para presentar el tema. Retoma esto las organizaciones de izquierda de convocar a una consulta popular, ¿no? Exactamente. Creo que no es un acontecimiento, es un proceso político, de esos procesos que transcurren fuera de las instituciones. O sea, es un proceso institucional, obviamente, porque todo esto está regulado, pero fuera de los ámbitos estándar de la política a los que estamos acostumbrados, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Las elecciones que hay cada 5 años, los gobiernos departamentales y lo que vos quieras. Esto es un proceso que activa un mecanismo institucional que creo que la gente conoce, porque en Uruguay se ha utilizado. Tal vez lo primero, por las dudas, que haya algún distraído, es aclarar una distinción que existe en Uruguay, en la Constitución uruguaya, entre referéndum y plebiscito. Está bien. ¿No? Porque como los dos son votaciones, que no son elecciones, sino votaciones populares, la gente vota no a sus candidatos, sino que la gente vota ya directamente por una resolución, ¿no? Toma una decisión, justamente alteran la lógica principal de nuestro sistema y de los sistemas democráticos liberales, porque las democracias de las que tanto hemos hablado en este espacio son democracias representativas, y justamente la noción de representatividad, del mecanismo representativo de la democracia, es que la gente, nosotros, a pesar de que democracia quiere decir que es el gobierno del pueblo, pero el pueblo no se gobierna directamente, en general, ¿no? Se gobierna a través de sus representantes, por eso elegimos representantes y por eso tenemos democracias representativas, que no directas. Pero la Constitución uruguaya, y ahora te diría la mayoría de las constituciones, por ejemplo de América Latina y de muchas partes del mundo, incluyen mecanismos de democracia directa. Antes no era tan común. Uruguay es, como en otras cosas, un pionero en esto. Este mecanismo vamos a hacer la distinción. En Uruguay tenemos plebiscitos y referéndum. Los plebiscitos, si bien hay un mecanismo a nivel municipal, los plebiscitos que conocemos y que hemos practicado más son
aquellas instancias donde votamos por un cambio en la Constitución. Y usamos la palabra plebiscito para votar reformas constitucionales. Hemos tenido varios, muchos de ellos, te diría la mayoría de ellos, porque existen varios mecanismos para generar estos plebiscitos, la mayoría de ellos han sido votaciones simultáneas con las elecciones nacionales. Creo que todo el mundo puede recordar que en la elección pasada, en octubre del año pasado, se votó el famoso plebiscito promovido por Larrañaga, que reformaba la Constitución para establecer la posibilidad de allanamientos nocturnos y algunas otras medidas vinculadas a la seguridad. Iniciativa que no logró alcanzar la mayoría de los votos para lograr su objetivo. Consagrada. Esos son los plebiscitos. ¿Qué es el referéndum? Es otro mecanismo. El referéndum nosotros le llamamos referéndum a una votación que realiza toda la población sobre una ley que ya aprobó el Parlamento. Es un referéndum contra las leyes y por eso se llama referéndum, porque es refrendar. Se dice muchas veces que a veces se toma una decisión ad referéndum. Se toma una decisión, pero que no es definitiva, sino hasta que sea confirmada en una instancia posterior. Necesita de esa instancia, digamos. Necesita o al menos existe la posibilidad. En Uruguay, aunque parezca un poco absurdo, ninguna ley queda firme luego de promulgada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Las leyes las aprueba el Parlamento, luego las promulga el Poder Ejecutivo, en principio porque el Poder Ejecutivo puede observar la ley, puede decir o un artículo de la ley, lo que llamamos el veto. Pero bueno, hasta 10 días después de que el Parlamento aprobó una ley, si el Poder Ejecutivo no hizo ninguna observación, esa ley queda vigente. Pero ojo, salvo que en el periodo de un año desde la aprobación de esa ley no se presente un recurso de referéndum. ¿Y cómo es este recurso? Bueno, creo que esto también la gente lo sabe. Este mecanismo se introdujo en la reforma constitucional del año 1966. Antes no existía. El plebiscito para la Constitución sí existía previamente, pero este mecanismo de referéndum contra las leyes se introdujo en el año 66 y exige la Constitución, para recurrir una ley, la presentación del 25% de las adhesiones del cuerpo electoral nacional. ¿Sí? Una cifra muy alta. Muy alta. Estamos hablando de cerca de 700.000, 600 y tantas mil adhesiones que van en la forma de una firma en principio, ¿sí? Si se junta esa cantidad de firmas, entonces la Corte Electoral, si se junta antes de un año de la promulgación de la ley, entonces la Corte Electoral debe disponer la realización de esta votación que le llamamos referéndum, y ahí sí la gente decide si la ley queda tal como fue aprobada o la ley queda derogada en los artículos que han sido recurridos, que no es necesariamente toda la ley, y ahora vamos a hablar de este aspecto. Pero antes de ir a qué artículos de la ley podrían recurrirse, hay que aclarar que en los años 90, luego de que se hiciera el primer referéndum, la norma se estableció en el año 66, pero recién se aplicó por primera vez en el año 89. Obviamente después de la dictadura, en el medio hubo un periodo donde no se podía utilizar. Bueno, fue el famoso referéndum contra la ley de caducidad, de la que todavía seguimos hablando, asunto además del que todavía seguimos hablando y que sigue estando en el centro de muchos debates políticos. Bueno, luego de ese proceso, el Poder Legislativo aprobó una reglamentación que permitió que para presentar un recurso de referéndum no fuera necesario juntar el 25% de las firmas del padrón electoral, que es una tarea descomunal, sino que implementó un mecanismo alternativo que le podemos llamar la vía corta, creo que así le dicen los que hablan de este tema, que consiste
en lugar de juntar el 25% de las firmas, juntás solo el 2%. Fíjate que es una diferencia... Papa. Bueno, a ver, no. El 25. Escuchame, para el Pizza-NT, una papa. Claro. Digo, para vos y para mí. Claro, si queremos... Porque estamos hablando de 50.000, de 60.000 firmas, ¿verdad? O sea, es para una organización potente y militante, juntar 50, 60, 80, 100.000 firmas, te diría que es algo que te lo hacen en 15 días. Pero déjame incluir... Tampoco necesitas la tal potencia para lograr esas firmas, y tenemos ejemplos muy cercanos. El grupo de ciudadanos que sintió que era inapropiada la ley de derechos a las personas trans, consiguieron esas firmas y se desarrolló después la instancia de la que ya hablarás, que es el escalón segundo. Claro. Los ciudadanos que entendieron que era mala la ley de salud reproductiva, que implicaba la despenalización del aborto, hicieron lo mismo. Y no eran ni partidos políticos, por lo menos encabezando. Algunos militantes o dirigentes políticos y sociales. Pero quiero decir, te juntás, armás un aparatito y en general se consiguen las firmas, ¿no? Por eso te digo que el PCNT lo junta en 15 días. Un grupo más improvisado o sin esas estructuras militantes y sin esas organizaciones también lo pueden hacer, les va a costar un poco más de trabajo. ¿También el plazo de un año se mantiene en ambos casos? Sí. En realidad, el plazo para la vía corta, creo, ahora vos sabés que no estoy seguro, creo que vence un poco antes del año, precisamente. Porque debe implicar un año la consulta a la gente, justamente. Porque ese 2% no te genera el referéndum. Te genera lo que algunos llaman el pre-referéndum. Es decir, si vas a la Corte con el 2% de las firmas presentadas para recurrir una ley o alguno de sus artículos, la Corte debe implementar una convocatoria. Esto no es una votación, aunque se parece. No, mecánicamente, los que quieran ir a esa convocatoria van como si fueran a votar a una mesa de votación, etcétera. Pero en realidad se convoca a adherir. Para que no tengas que estar con tus papeletas, ¿no? Estas planillas que juntando firmas una por una, lo que se hace es que la Corte un día se fije una fecha, y para esa fecha, que esta sí es dentro del año, se convoca a la ciudadanía, a todos aquellos que quieran recurrir la ley, que quieren que haya un referéndum en contra de la ley. Y si ese día concurren y se pronuncian en ese sentido, al menos el 25% del padrón electoral, es decir, cerca de 700.000 personas, entonces habrá referéndum, finalmente. ¿De acuerdo? Clarísimo. Vía corta, vía larga, en los dos casos se exige lo mismo porque está en la Constitución, que convoquen al referéndum al menos el 25% de los habilitados para votar en todo el país. Estos son los dos mecanismos posibles. En cualquiera de los dos casos termina habiendo, ahí sí, una votación donde la gente, la ciudadanía, termina decidiendo sobre la ley en cuestión, si queda firme, tal como fue aprobada por el Parlamento, o si se derogan los artículos o el conjunto de la ley, sea lo que se haya recurrido. No sé si lo tenés estudiado, pero ahora sí la memoria nos puede servir para tratar de responder esta pregunta. Tengo la impresión que, aún existiendo la llamada vía corta, en general, las consultas de referéndum impulsadas por lo que podríamos denominar, corregime, el espacio de la izquierda, las organizaciones sociales y o políticas de la izquierda han optado en general por la vía larga. No es así. Bien. Por eso es bueno que no te haga tengo preguntas. No tengo la lista completa, pero sí ha habido casos donde organizaciones sociales con el Frente Amplio normalmente apoyando ha utilizado la vía corta. Incluso la vía corta... No, yo no dije que no la usaba, o quizá lo dije mal, que la mayoría de los casos. Bueno, pero no estoy seguro. Te diría que llegar a esta cantidad de firmas, de las 600.000 firmas, estuvo aquella ocasión en el año 89 y posiblemente
alguna más, no sé si fue una ley sobre ANCAP a principios de este siglo, que también se juntaron las firmas y en realidad fue una reacción precisamente a que el uso de la vía corta había tenido malos resultados. De hecho, la vía corta en su primera reglamentación había previsto que hubiera 2 convocatorias. Bueno, iba a citar esa, ¿te acuerdas de la ley de empresas públicas? Bueno, justamente. Y el efecto CAT. Vos entregabas el 2% de las firmas, la Corte convocaba a la ciudadanía a ver si se juntaba el 25%, y si no se juntaba, convocaba otra vez. Esto se eliminó. Ya no corremos. Pero sí ocurrió. Y en esa ocasión se llegó a la adhesión del 25% en la segunda convocatoria de Hablo la del Corte efecto Electoral. CAT, porque tú te acuerdas del ministro CAT, aquel Sí. que había sido candidato a intendente por el herrerismo, que después fue ministro... CAT, intendente. Exacto, que después fue ministro de Transporte. La noche en que en esa primera instancia, usando la vía corta, no se llegaron a las firmas, en televisión, consultado por los medios, CAT dijo: esto demuestra que la ciudadanía apoya el proyecto liberal del presidente de la calle Herrera, y pim pum pa. Y parece, según algunos analistas, no sé si vos estás en ese grupo, que eso fue como como incomodar, moja la oreja. Y la otra convocatoria se alcanzó el número con creces. Exactamente, se superó el número. Luego hubo otros intentos y luego hubo una reacción en contra de este mecanismo. Fíjate que precisamente, y ahora para entrar en el asunto, porque la parte que vimos es algo así como la parte de derecho constitucional, la parte jurídica, ¿no?, del procedimiento, pero lo que interesa acá es la política de esto, ¿no? Bien. Entonces, bueno. ¿Vemos la política de esto luego de la pausa? Es lo que había planificado. Estamos en perfecta sincronización a propósito de la planificación de esta charla con Daniel Buquet. Estamos poniendo la mañana en camino. Ahí la tienen a Julieta Rada. Se presentará en la sala del museo este sábado a las 9 de la noche. Algunos mensajes llegan: 099-894-987. Pregunto, ¿en Uruguay existe la figura de desobediencia civil? Y si es delito y está penada, lo dice Omar, no me doy cuenta, mucho vinculado a qué tema. Desacato. En todo caso, ¿no? No sé a qué se refiere. Hola, o será el de... No, al revés, capaz que habla del derecho a desobedecer, algo así como el derecho a rebelión que incluyen algunas constituciones. La nuestra no lo incluye explícitamente. Pero sí está claro que ningún ciudadano está obligado a cumplir una orden ilegítima. Bien. Más allá del uso de la fuerza vinculado a poner en práctica esa orden ilegítima, el ciudadano está protegido si desobedece una orden ilegítima. Pero ahora tiene que recurrirlo. Otros mensajes que llegan: 099-894-987, en realidad son mensajes previos, creo. Aquaman dice: buen día, gente, ¿por qué nunca se dice que en qué zonas de Montevideo existen los brotes del COVID-19? Ejemplo, siempre se dice en Montevideo y nunca en qué barrios, como para que la gente sepa dónde realmente están dichos brotes, lo dice Aquaman. Bueno, como antecedente eso en fue... el agua caso... no está en Aquaman, así tranquilo, que quédate vos tranquilo. No, el único caso que se conoció explícitamente fue el arranque de todo esto en la fiesta de Carrasco, famosa, ¿no? Y se hizo además algún mapita. Yo recuerdo haberlo visto, no sé en definitiva en qué se basaba, georreferenciado, donde te mostraban los casos. Yo creo que hay un interés de cuidar el anonimato y la intimidad de las personas infectadas, pero es cierto que para una persona común y corriente saber dónde están los brotes, sobre todo porque si es que lo que tenemos son casos concentrados, como hogares de ancianos o equipos de fútbol, que justamente es lo que ocurrió
ayer, pero es lo que ha ocurrido en muchas otras ocasiones. Bueno, la gente sabe entonces, pará, ¿dónde me estoy contagiando? Porque por un lado te dicen, bueno, no vayas a reuniones o reuniones muy numerosas, o, bueno, no sé, en las propias clases del sistema de enseñanza. Pero puede decir, pero pará, ¿dónde surgen los contagios? ¿Alguno surgió en alguna clase en el sistema de enseñanza? ¿Me estoy arriesgando? El riesgo crece a medida que crecen los casos, pero mi riesgo, las cosas que yo hago, ¿son las que están generando los contagios o son otro tipo de cosas y por lo tanto mi riesgo sigue siendo el mismo de antes? Bueno, en esa dirección yo comentaba más temprano acerca de esta... Ojo que ayer la intendenta electa de Montevideo, no sé cuándo asume, no sé si ya... Ahora en poquitos días. Bueno, entonces sigue siendo intendenta electa, anunció que en conversaciones con el ministro de Salud, acordaron que el Ministerio de Salud sí le va a transferir a la Intendencia de Montevideo esta información referenciada, georreferenciada, en fin, porque para que la Intendencia pueda tomar medidas de colaboración con la, en fin, para frenar la pandemia, a la Intendencia le necesita saber dónde están ubicados estos brotes. Entonces, esta información, que entiendo que no se difunde públicamente para respetar la intimidad de las personas infectadas, sí es una información que desde el punto de vista epidemiológico es relevante para tomar medidas. Existe esa información y por lo menos la Intendencia en particular va a poder utilizarla para tomar medidas más específicas, orientadas a este barrio, al otro, en fin, o a tal zona. Dice Ana, 100% de acuerdo contigo, Ale, los jóvenes son tan culpables como el resto de la población, muy lamentable culparlos. Bueno, esto tenía que ver con un comentario anterior. Y otra Ana dice, hola, años, escuché Barizón y Moreno, qué dupla. A propósito de lo que comentábamos antes, con relación a los... Solo mostraron el barrio cuando fue el Monarca, que llenaron de cámaras, otros barrios parece que son resguardados. Lo recuerdo. Es cierto que en ese caso sí conocimos el detalle, ¿no? Y Carrasco, ¿no? A ver, no, Carrasco lo empecé... primero Carrasco, después el Monarca. Lo de Carrasco lo empecé diciendo, como el único antecedente. No, pero me refiero a que el oyente... que no se olvide de Carrasco. Habla de... Sí, está bien, porque es como, bueno, si son pobres no tenemos problemas en... No, bueno... Hubo dos. Tontos en la pandemia, 5:10 de la mañana, bus de Pando, rumbo a Montevideo, muchacho sentado, en sus manos mate y termo, el tapabocas más cerca de la garganta que de la pera, en todo el viaje no tomó un mate. Pensé que estaba dormido, pero no, estaba despierto. 1 hora de viaje así, el bus comenzó a llenarse, gente parada al lado del muchacho, 6:30, me levanto rumbo a la puerta para descender. Resulta que él se baja en la misma parada. Antes de bajar, se coloca bien el tapabocas. Lo veo marcharse por las veredas solitarias con el tapabocas bien colocado. Esto lo cuenta Fernando del Taller Literario y parece... Es como aquel amigo mío que siempre se lavaba las manos después de comer y antes de ir al baño. Bueno, estábamos hablando a propósito del recurso de referéndum a la LUC y ya nos pusiste el panorama, digamos, normativo del asunto, ¿verdad? Claro, ahora, acá hay una pelea política... Es obvio, ¿no? Estamos hablando de una ley, del producto del proceso de la actividad del sistema político, que es, en democracia, la actividad política es una actividad controversial, competitiva, es decir, gente que quiere una cosa y gente que quiere otra, y para eso están los mecanismos de la democracia, para tomar las decisiones colectivas que lleven, que conduzcan al país en una dirección o en otra dirección. Sí. A veces los temas son más conflictivos, otras veces son mucho menos conflictivos. Por cierto, hay muchas cuestiones que son más bien consensuales. Te diría la mayoría. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque como todas las cosas consensuales no son noticias, porque todo el mundo está de acuerdo, no se le dedica mucho tiempo en los medios de comunicación, ni en las conversaciones, ni en nada. Las cosas más controversiales son las que vemos más a menudo, como los contenidos de esta ley de urgente, o algunos de los contenidos de esta ley de urgente consideración. Entonces, acá se trata de la posibilidad de derogar algún artículo de esta ley. El PIT-CNT ha impulsado como PIT-CNT, pero muchas veces desde algunos de sus filiales,
como en el caso de la OCE, como en los casos de ANCAP, como en los casos de UTE, en general vinculados a estos servicios públicos que están conducidos por entes autónomos, este tipo de iniciativas que luego el PIT-CNT adopta y que luego, bueno, que por supuesto siempre otras organizaciones sociales, hablamos del PIT-CNT porque es por lejos la más potente, numerosa y potente, las dos cosas a la vez en términos organizativos, pero hay muchas más organizaciones sociales, desde las tradicionales, Federación de Estudiantes, FUCBAN, hasta las más nuevas, ¿no? Otras organizaciones, nuevas organizaciones sociales, que no sé, la Intersocial Feminista, por decirte algo, que son organizaciones más recientes, pero que por supuesto se incorporan a estos procesos, y donde además en general hay bueno, todas estas organizaciones sociales tienen una predominancia de una visión de izquierda, por lo tanto es razonable que, dado que tenemos un gobierno de derecha, no vean con buenos ojos la mayor parte de los contenidos de este tipo de medidas, que son justamente las medidas programáticas del gobierno y de la coalición multicolor. Pero además la iniciativa y el proceso que puede conducir a un referéndum requiere también de apoyos políticos, y esto ha ocurrido siempre en el Uruguay. Digamos que no ha habido un referéndum o intento de referéndum en el que no hayan coincidido, e incluso hasta en el que no se haya buscado expresamente la coincidencia de actores sociales y actores políticos. Y de este modo nosotros vemos en esta parte del funcionamiento de la vida política algo a lo que no estamos tan acostumbrados. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que existe el sistema político, o sea, los órganos de gobierno y los partidos políticos, los dirigentes políticos, que son todos de algunos partidos políticos, y de la otra parte vemos a las organizaciones sociales. Más allá de que sabemos que en las organizaciones sociales hay preferencias políticas, partidarias, e incluso dirigentes de las organizaciones sociales que también son dirigentes partidarios, como que cada uno se ocupa de lo suyo, ¿sí? Cada uno tiene una esfera de acción y se ocupa de lo que está dentro de su esfera de acción, y en todo caso dialogan, por ejemplo, los sindicatos y el gobierno en los consejos de salarios, y llegan a acuerdos o no llegan a acuerdos, etc. Pero en el caso de estas iniciativas de democracia directa, lo que se ha producido y lo que se estaría tratando de producir es una coalición entre organizaciones sociales y partidos políticos. Y esto es bien interesante, es una coalición explícita, es decir, nos ponemos de acuerdo, en este caso, en la intención de derogar una ley o una parte de una ley. Ha habido algunas iniciativas que no han logrado formar esta coalición, y todas las iniciativas que no han logrado formar... A ver, ¿cuál es la coalición? La coalición principal es PIT-CNT Frente Amplio, ¿no? Esos serían los actores principales. Sí, obviamente hay otros actores. Sí. Los ha habido en el caso de la ley de caducidad, sectores del Partido Nacional y, por supuesto, otras organizaciones sociales de la sociedad civil. Pero digamos que el corazón de la coalición capaz de enfrentar una ley y llegar a su derogación a través de un referéndum, el corazón es PIT-CNT Frente Amplio. Sí. Y así ha ocurrido cuando esto ha sido exitoso. Entonces, esto es un punto neurálgico. Esta coalición todavía no se ha producido. Si bien ha dado un paso, porque es interesante, ¿no? Como a veces a la gente le gusta mucho decir, no, bueno, pero hay que ponerse de acuerdo en lo sustantivo. Lo formal lo vemos después, ¿no? Vamos a una elección y vota, ¿quién va a ser candidato? Y dice, no, para un poquito, lo que importa es el programa. Vamos a ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos hacer. Después vemos quién es el candidato, que es accesorio, es la persona. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. En este caso vos podrías
haber hecho con el mismo razonamiento, decir, bueno, lo que importa es qué es lo que queremos derogar de la LUC. Después vemos el mecanismo. No, ya se pusieron de acuerdo en el mecanismo. El mecanismo es la vía larga, esto que hablamos en el bloque anterior, el mecanismo de juntar todas las firmas, superar el 25%, superarlo más o menos holgadamente, porque fíjate que como es un mecanismo de entrega de firmas que son adhesiones, hay que verificar que esas adhesiones correspondan a las ciudadanas y ciudadanos que cuyos números de credencial figuran en la planilla, etcétera. Muchas de ellas van a ser cuestionadas. Pueden ser simplemente falsificaciones o pueden ser cosas mal escritas, incomprensibles, firmas muy diferentes a las... Sí, o errores de buena fe, que una persona firmó 2 veces pensando que... Hay desde falsificaciones y errores, o gente incluso hasta que cree, firmá por mí, mijito, ¿no? Que yo qué sé, alguien le dice por teléfono a otro, te paso la credencial y firmá por mí, yo qué sé, no sé. Pues puede pasar 1000 cosas, por lo tanto vos necesitas tener un margen, porque entre un 10 y un 20% de las firmas que vos entregues van a ser cuestionadas y posiblemente anuladas, ¿no? Bueno, se pusieron de acuerdo en el método sin haberse puesto de acuerdo exactamente en qué es lo que van a proponer derogar de la ley de urgente consideración. Y es increíble porque el abanico es muy amplio. Vos tenés organizaciones sociales que quieren derogar toda la ley. De punta a punta. Completita, ¿no? Los 400 y largos artículos que contiene. El PIT-CNT tiene una posición intermedia, pero quiere derogar más de un centenar de artículos. Algunos capítulos íntegros. Y el Frente Amplio, que no tendría ningún problema en ir atrás de la derogación de muchos artículos, sí tiene un problema porque el Frente Amplio votó la mitad, ponele, de los artículos de la LUC. Estas cosas sobre las que yo te digo no se discute mucho porque en realidad son cosas de consenso, son cosas que no forman parte del debate ideológico, de la orientación del gobierno, sino que son cosas más prácticas, más técnicas, más de actualización de cosas, de resolver problemas prácticos. Bueno, el Frente Amplio votó muchísimos artículos de la LUC, pero el PIT-CNT quiere derogar algunos de los que votó el Frente Amplio. Entonces, tenemos varios problemas. El primer problema es haber elegido el mecanismo antes de decidir el contenido. Pero a su vez se eligió el mecanismo más desafiante, ¿verdad? Es mucho más difícil lograr llegar a las firmas juntándolas una por una que lograr llegar a esas adhesiones en una convocatoria masiva. Eso que acabas de decir es una opinión. Puede haber otras, ¿no? Es decir, ¿en qué te apoyas para decir que ese mecanismo es más difícil? Es dificilísimo, porque, porque vos necesitas una estructura de militancia gigantesca, porque, ojo, tampoco se trata... Mirá que esto no es poner mesitas en 18 de julio y que la gente se acerque a firmar. Vos podés arrancar a juntar firmas y sorprenderte porque ahí de repente te viene un malón, ¿viste? Nadie firmó, recién se lanza la iniciativa y dice, esto es una comido. Papa. ¿Me permite hacer una analogía de Gordito Gil? ¿La puedo hacer? Adelante. Es lo mismo que adelgazar. Claro, la primera semana. Cuando vos tenés muchos kilos que adelgazar, los primeros kilos es una papa, porque donde dejes de comer un poquito menos de bizcocho, un poquito menos de asado con grasa, ya ese. Ahora, el asunto es el otro. Los que realmente implican un esfuerzo tuyo, una concentración, un cambio de hábitos, bla, 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 un esfuerzo físico. Y ahí es el problema. Vos pensás que ni las organizaciones en cuestión tienen el training que tenían antes, porque vivimos 15 años de gobiernos del Frente Amplio en los que en ningún caso el PIT-CNT se planteó utilizar este mecanismo. Claro. O sea que hace casi 20 años que no practicamos, ¿no? Capaz que se juntaron firmas para alguna otra cosa, no sé, pero nunca con la
con el volumen, la magnitud que tiene un emprendimiento de este tipo. Bueno, y el Frente Amplio ni hablar, achanchado porque estuvo gobernando, ¿no? Entonces no se dedicaba a la oposición, justamente, se dedicaba en todo caso a defender al gobierno. El voto rosado para anular la ley de la caducidad. Claro. Eso implicó... No, estoy poniendo un ejemplo... Está bien, pero ¿sabes qué pasa? Son plebiscitos y los plebiscitos se Daniel, votan en la elección nacional. Un ejemplo de cierta gimnasia en ese sentido, de juntar firmas. Son plebiscitos que se votan simultáneamente con la elección nacional. Entonces vos, digamos que vas en coche, más allá de que, ojo, tampoco tuvieron grandes éxitos. En realidad los éxitos militantes, digámoslo así, de izquierda en instancias de democracia directa fueron por la negativa. La no aprobación de la reforma de Larrañaga en el año 19, la no aprobación de la rebaja de la edad de imputabilidad en el año 2014, que contó con una actividad muy intensa, aquella creo que más incluso que esta última, de militancia en contra de esa iniciativa, sí, pero en contra, vos vas en coche, es decir, los que tienen el peso allí en un plebiscito que se vota con una elección simultáneamente, es el que quiere que la gente introduzca la papeleta, y el Frente Amplio no logró en su momento ni derogarla, bueno, no era derogar, era anular la caducidad a través de una reforma constitucional, ni, por ejemplo, el voto desde el extranjero. Epistolar. Pero ese fue un sistema distinto porque fue una ley aprobada en el Parlamento, ¿no? No. Que requería de... No. Fue una propuesta de reforma constitucional. Que la propuesta de reforma constitucional se aprobó en el Parlamento. Eso. Por la vía de la... que ciudadanos salgan a firmar, eso quiero decir, Daniel. Correcto. Uno de los mecanismos de reforma constitucional se llama de iniciativa legislativa. Exacto. Reforma constitucional de iniciativa legislativa, que exige solamente 2/5, o sea, menos de la mitad del apoyo legislativo, que el Frente Amplio lo tenía, y promovió ese mecanismo. Consulta. Pero no logró el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. No. En ninguno de estos plebiscitos, es decir... Dani, lo decía en el sentido de lo que tú señalabas, la gimnasia de estos 15 años prácticamente ausente, que coincido, pero señalaba simplemente el del voto rosado como una pequeñísima excepción, pero que igual no invalida el razonamiento central de que el Frente Amplio, la izquierda en general, ha hecho poco ejercicio. Poco ejercicio, pero además el que ha hecho no ha sido exitoso. A ver si nos ponemos de acuerdo. Sí. En el mejor momento de la izquierda, en el momento en el que la izquierda estaba en el gobierno, en el que la izquierda tenía la mayoría de los votos. De acuerdo. Este no es el mejor momento de la izquierda, no sé si estamos de acuerdo, comparado con aquel. Sin duda alguna. En aquel periodo hizo poca gimnasia, pero además la que hizo no logró el éxito. No consiguió el objetivo, sí, está claro. Entonces, yo creo que estamos en un momento aún más difícil. Creo que acá hay un punto que es clave. Acá hay sectores de la izquierda, no la izquierda, los sectores más de izquierda, los más militantes, y por algo con nombre y apellido, Partido Comunista, Partido Socialista y MPP, que son los que están promoviendo este mecanismo de la juntada de firmas en lugar de la vía corta, que no les importa mucho qué artículos se vayan a derogar, porque cuando el PIT-CNT propone artículos apoyados por el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MPP dice no importa. Porque ¿qué les importa? ¿Cuál es el punto acá? A ver. Les importa el ejercicio mismo. Porque hay una visión, digamos, de izquierda que es de los sectores más de izquierda del Frente Amplio, para los cuales incluso las propias políticas llevadas adelante por el Frente Amplio no son suficientemente de izquierda. Sí. Obviamente para ellos son mejores que las de la derecha, ni hablar. Bueno, lo mismo pasa en la derecha, ¿no? Bueno, hay algunas políticas, hay gente enojada con la LUC. Claro, porque no es suficientemente liberal. Claro, ¿no? ¿Por qué sacaron la monopolización de alcohol, que estaba divino? Claro, ¿por qué no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Estos sectores, justamente, tal vez hasta te lo diría como parte de una autocrítica, pero no de la zaraza,
la zaraza autocrítica, ¿no? Ese es otro lindo tema. Claro. La autocrítica, ¿cuál es? Es que la concepción más de izquierda es una concepción más militante y participativa que la de convocar a la ciudadanía a las urnas y gobernar y mejorar salarios y mejorar las condiciones de la actividad sindical y favorecer procesos de redistribución progresiva del ingreso. Y no. la salud, y, en fin. Por eso, políticas más o menos socialdemocráticas. Estos sectores son bastante más de izquierda que una socialdemocracia. Entienden que este tipo de cosas forman parte de un proceso de más largo aliento, que es contra el régimen capitalista, es contra el modo de producción capitalista. Más allá de que han dejado de defender el socialismo, yo creo que por razones más o menos obvias, y entonces prefieren decirse anticapitalistas más que, la revolución socialista, o por lo menos en su versión más clásica, y creen, como siempre creyeron, que avanzar en esa dirección no pasa por tener un artículo más o menos de una ley, sino de un proceso de acumulación de fuerzas que pasa por la concientización de la gente. O sea, la lucha contra el capitalismo es una lucha que tiene como clave el proceso de toma de conciencia de los sectores perjudicados por el capitalismo, ¿no? En la versión clásica, la clase obrera, o podríamos decir en términos más actuales, el pueblo trabajador, sí, ¿no? Los sectores, las capas medias, urbanas, suburbanas, como decía Arismendi. Los procesos de militancia, de organización política, de visita a las personas, del mano a mano, de la discusión, son los procesos que estos sectores ven como positivos. Es decir, algo onda Maestro Tavares, sí. La recompensa está en el camino. Bien. Y esto es lo que explica que hayan decidido, mucho antes de qué es lo que queremos derogar, que vamos a salir a juntar las firmas, porque es lo que nos está faltando, qué es lo que nos faltó estos 15 años. Bien. Daniel, vamos a una breve pausa ahora. Y al regreso, la pregunta entonces que creo que nace de este análisis es la siguiente. Y ese gesto político, militante, desde esa mirada incluso hasta podríamos decir revolucionario, esa acumulación, ese volver a la fuente y a las bases a la vez, ¿verdad? Encontrarme con la gente de nuevo, el mano a mano. Curiosamente Gandini hoy propone ir casa a casa, también para defender, ¿no? Eso, ¿aún vale la pena desde la perspectiva política, teniendo como muy posible horizonte la derrota, o bien porque no conseguís las firmas, o bien porque cuando se consulte obligatoriamente a toda la ciudadanía, en caso que consiga las firmas, la ley va a ser refrendada? ¿Vale la pena igual, o desde esa perspectiva política no es demasiado grande el riesgo? Luego de la pausa. Lo vemos. Estamos con Buquet. Bueno, estamos con Daniel Buquet y ya estamos en el último tramo, Daniel. Entonces la pregunta que quedó instalada, porque cualquiera puede entender que las consecuencias, ¿qué se están jugando acá? Y yo creo que esto es una parada. A ver, acá se está jugando una cosa que es un partido que se va a definir ya, y es si la iniciativa va a incluir artículos, va a incluir derogar artículos que el Frente Amplio votó o no. En el Frente Amplio hay una posición firme, fuerte, en contra, pero hay los grupos que mencionamos que lo apoyan. Son grupos muy importantes, incluso en la correlación de fuerzas. Son grupos muy importantes, pero recordemos que en el Frente Amplio se priorizan los consensos, ¿no? Vamos a ver cómo termina esta batalla interna. Lo que te digo es, si el Frente Amplio llega a apoyar un recurso de referéndum que incluye artículos que el propio Frente Amplio votó, el Frente Amplio ya está arranca perdiendo. Sí. Porque, obviamente, te voy a pegar ahí. Obvio. Lisa y llanamente, ¿cómo? No entiendo, ¿no lo votaste? Y ahora lo querés derogar. Bueno, sí, lo que pasa es que para acompañar a los compañeros del PCNT, bla, bla, bla. No, o la otra argumento, lo que vos quieras. Nos vimos obligados a votar en un asunto, pero en su contexto... Bueno, a ver, el segundo punto, que vos lo anticipaste tal vez con una posición categórica. Vos dijiste,
o no llegan las firmas o no se logra la mayoría ciudadana como para derogar los artículos. Bueno, son dos objetivos muy difíciles de lograr. Y hablamos de un movimiento social. Es cierto que de algún modo el sindicalismo está fortalecido como consecuencia del periodo de Frente Amplio, sobre todo porque el movimiento sindical contó con un aparato institucional, digamos, un conjunto de leyes y un conjunto de políticas del gobierno que favoreció a los sindicatos, favoreció la afiliación sindical. Sí, claro. Crecieron. Entonces, por un lado, nosotros dijimos, bueno, le falta estado físico, porque no ha estado luchando contra el gobierno con la fuerza y perseverancia con la que lo hacían antes, pero por otro lado también crecieron. Entonces, ahora, es una parada muy fuerte. No es sencillo llegar a las firmas. Efectivamente, si vos no llegás a la firma, ya estás haciendo un papelón. Acá todos están haciendo el papelón. ¿De acuerdo? Segunda posibilidad. Se puede llegar a las firmas con un número muy justo, apenas pasado del 25%. ¿Sí? Esto es problemático, porque ¿qué pasa? Si a vos te dicen, mira, estos son 650.000 firmas, y yo entrego 667.000. Te sobraron 17.000. Y bueno, y se empiezan a revisar, y ¿para qué es esto? No sé qué, y empiezan a anular. Bueno, fácilmente que llegás abajo de las requeridas, ¿no? Anulando unas cuantas que posiblemente sea razonable anular, vas a llegar abajo de las requeridas. Esto puede crear un escenario de tensión institucional, porque claro, decir, pero yo entregué, bueno, no, pero pará, mire, había firmas falsas, había firmas de gente que, no sé, no está en el padrón electoral, gente que murió, firmas que no coinciden con la firma del... Se puede generar una situación de tensión institucional. La otra, me estás anulando firmas que no corresponden ser anuladas. No, porque en realidad lo que vos querés es no consultar al pueblo. Ese es un escenario pésimo para todo el mundo, que además no favorece a los sectores sindicales, ni mucho menos al Frente Amplio. Y sin embargo, es un escenario probable, porque yo no le doy al PIT-CNT tan poca chance como para decir, no, imposible que llegue a ese número de firmas. Pero ojo, porque como es un número muy difícil, tal vez llegue, pero tal vez llegue demasiado justo. Para lograr que haya un referéndum debería, y para lograr que haya un referéndum sin pagar ningún costo, debería lograr superar en un 20% las firmas requeridas. ¿De acuerdo? O cerca, más de un 10%, y en todo caso cerca de un 20% por encima, más de 700.000 firmas, bastante más. Bueno, en ese caso habrá un referéndum. Aún así, es muy poco probable que ganen un referéndum. ¿Por qué? Primero, porque el referéndum no tiene un centro, un asunto que convoque a una mayoría ciudadana o a un volumen muy significativo de, quieren privatizar Antel, ¿sí? Que es el mejor ejemplo del referéndum exitoso. Ojo, referéndum exitoso que además tiene el ingrediente de que no solo el Frente Amplio dentro del espectro político apoyó, porque que no se crea el PIT-CNT, que sacó el 70 y pico % de los votos en aquel momento gracias a su capacidad de militancia. Lo que sí está perfectamente estudiado es que los resultados de estos referendos, vamos a decirle así en español, fíjate que hay un problema, porque referéndum es una palabra que se usa en español pero es latina, y el plural de referéndum es referenda en latín, ¿no? Decir referéndums no corresponde. Igual en este momento de lenguaje inclusivo referenda quizá no quede tan mal, la referenda. No, porque es masculino. Los referenda sería la forma más jurídica de hablar. Pero como existe referendo, la palabra referendo en su plural español, es referendos. Su plural es referendos. Entonces, en general la fórmula del de los referendos exitosos es
el movimiento social liderado por el PIT-CNT, acompañado por la Federación de Estudiantes y otros sectores sociales, con el Frente Amplio como principal aliado político y algún otro aliado político, que es lo que te permite representar a la mayoría de la población, que son los que van a ir a votar en contra de la ley, que son los tuyos, los que vos querés, digamos, que vayan a votar. Hoy no estamos en una situación que nos permita prever un pronunciamiento mayoritario en contra de la LUC ni de ninguno de los artículos. En todo caso, habría que estudiar algún artículo que pudiera ser particularmente rechazado por la ciudadanía, ¿no? Ahora, cuando vos juntas tantos artículos, sí, es mucho más difícil. No tiene un centro, y además de que no tiene un centro, tal vez hasta tenga cosas contradictorias. Es decir, gente que te diga, sí, mirá, yo votaría por derogar este artículo, pero este otro que también querés derogar, a mí me parece que está bueno. ¿Me explico? Clarísimo. Al haber muchos, obviamente puede haber intereses contradictorios. La gente que diga, bueno, pero no me importa estar de acuerdo con esto porque estoy en contra del otro, bueno, pero hay gente que podrá pensar al revés. Es decir, no parece una buena idea que lo que quieras derogar sea un popurrí, así como muchos discutieron y cuestionaron a la propia ley de urgente consideración por ser un popurrí, por ser una ley ómnibus tan grande que eran 8 leyes juntas. Bueno, estos son 8 referendos juntos. Y yo creo que eso no ayuda al movimiento social a presentar claramente su propuesta de forma que le facilite el apoyo popular. Pero entonces la derrota en la votación, supongamos que se consiguieron las firmas, es muy probable. Es claro, estamos hablando de algo que podría ocurrir a fines del año que viene, estamos a un año de... ¿no? Porque hay que entregar las firmas, el plazo, en fin, no sé bien cuándo, abril del año, mayo del año, no me acuerdo ahora la fecha de la LUC, tal vez mayo del año que viene, todo el proceso de validación de las firmas, que puede llegar a ser conflictivo, más la convocatoria al referéndum. Estamos hablando dentro de un año. Obviamente no podemos anticipar un resultado, pero que el resultado probablemente sea negativo para los impulsores de esta iniciativa, bueno, no hay que descartarlo. Y no han utilizado ninguna estrategia de reducción de daños. Se trata de un escenario muy riesgoso, muy resbaladizo. Han optado por el camino más resbaladizo, además, que es la vía larga, y no han adoptado ninguna estrategia de reducción de daños. ¿De qué hablas? Bueno, justamente reducción de daños sería ir por la vía corta. Se votaría, la convocatoria sería en abril. Si vos lográs la adhesión del 25%, un impacto político favorable, y si no la lográs, perdiste en abril y tenés mucho más tiempo para remontar esa derrota. Pero incluso... No, reducción de daños es, vamos a elegir 3 artículos. Sí. 3 que tengan que ver, los 3 que generen la alianza sociopolítica más amplia posible, ¿no? Entonces, está bien, si se llega a derogar todo este combo de artículos, bueno, no tengo duda, movimiento sindical, social y las agrupaciones políticas saldrán a festejar su triunfo. Yo, a priori, creo como vos que es un escenario muy poco probable, pero además, es el menos probable. Daniel, el más probable es que no se logre derogar y vos allí pasás a tener una gran cantidad de costos. Y te diría, el costo más importante, en el que yo creo que no se ha reflexionado, al PIT-CNT, por ejemplo, le molesta muchísimo, bueno, cree además que es muy inconveniente, muy contrario a los derechos de los trabajadores, la prohibición de las ocupaciones, ¿verdad? Esta medida que permite que cualquier trabajador que quiera trabajar pueda hacerlo y que ningún sindicato le puede... Porque ojo con esto de las ocupaciones, ¿no? Las ocupaciones efectivamente en algunos momentos son un instrumento que complementa el derecho de huelga. Claro, lo que pasa es que a veces se usan de cualquier manera. Pero el punto es, ojo, si yo voy a hacer una huelga y el patrón va a contratar
trabajadores en otro lado para seguir haciendo andar la fábrica, me están jorobando. Sí, sí. Yo creo que ahí es la ocupación, ahí es una medida legítima, que es la que, en todo caso, la OIT considera como una extensión del derecho de huelga. Lo que pasa es que algunos creen que el derecho de huelga incluye el derecho a la ocupación. No, eso es muy discutible. Sí, o en otro caso, que el Uruguay conoce bien esa experiencia, el empresario en realidad lo que quiere es desmantelar y llevar sus máquinas a otro lado, o incluso huir del país, y ahí el trabajador se resguarda. Bueno, ha habido algunos casos donde se ha hecho... Pero ¿qué pasa? Imagínate que vos vas contra esta prohibición, tal vez con legitimidad y tal vez con apoyo, y perdés. Olvídate de restaurar el derecho a la ocupación por mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque le vas a hacer más daño que bien. Tratando de recuperar ese derecho, vas a perder en una instancia que a priori, ¿no? Es como que estás desafiando, ¿no? Es como, bueno, sí, le vamos a ir a jugar a Brasil en Maracaná y le vamos a ganar. Sí, ojo, sí, pero está bien, yo no digo que no puedas. Pero ¿no pensaste qué pasa si perdés? Que está bravo, además. Porque nunca más lo recuperás, porque después te van a decir, la ciudadanía te dijo que no. No me vengas a reclamar el derecho a ocupar, porque no solo está en una ley, sí se puede cambiar, podemos cambiar la ley y ahora te damos el derecho a ocupar. Ahora, te lo vamos a dar, sí, pero si acaba de pronunciarse la ciudadanía y no te dio la razón. Bueno, es decir, le podrías dar a muchos, justamente a los artículos que vos querés derogar de la LUC, les vas a terminar dando, le podrías terminar dando, tal vez no ocurra esto, un nivel de legitimidad tal que los vas a petrificar. Pero Daniel, permitime sobre este asunto citar dos ejemplos aún vigentes en una y en otra dirección. Uno, la ley de la caducidad. Ha sido desde ese año hasta ahora, incluso con iniciativas que ahora plantea Cabildo Abierto, que anunció que iba a plantear Cabildo Abierto, la constante referencia a que la ciudadanía no quiso cambiar la ley. Y esto ha terminado siendo ese gesto ciudadano una coartada casi perfecta para las políticas de impunidad, sancionadas incluso a nivel internacional. Ha sido usado recurrentemente cada vez que ha habido iniciativa. Y la otra, para que veas que también del otro lado, en la medida que la ley de empresas públicas fue derrotada en el gobierno de la calle Herrera, cualquier mirada que provocaba, ya ni siquiera hablemos de una privatización, una tercerización, siempre estaba, la ciudadanía se opuso, ¿verdad? Bueno, ¿por qué sacaron de la LUC el artículo que permitía importar libremente combustibles? Lo hicieron por eso, es decir, no había acuerdo, pero además todos los miembros de la coalición multicolor supusieron, esto sí puede traer un referéndum exitoso. Claro. ¿No? Porque es ANCAP, porque es la empresa pública, porque es la liberalización, ¿no? Entonces, la propia ley excluyó algunos posibles artículos que hubieran sido más atractivos para recurrir a través de un referéndum. Pero Boquín incluso te lo planteo en estos términos, repito, desde el análisis político. Eso que se quitó, ¿verdad? Ese ejemplo, por ejemplo, que era un ejemplo que ponía una piedra en el zapato, si querés, emocional histórico, y que bien hubiera podido ser usado por lo que podríamos llamar la izquierda política, social, sindical, etc. Yo lo saco de la ley, como hizo la coalición de gobierno, ¿no es cierto? O sea, desafectó una piedra en el zapato. Empieza a correr este proceso. Y yo, con mis mayorías de gobierno, llego a mi acuerdo con mis socios y ponele, estoy jugando, lo coloco como ley ahora y lo saco aparte. Ya las baterías van a estar enfocadas en una dirección y no van a poder decir, no juntemos leyes para firmas para LUC, juntemos firmas ahora para... Es una oportunidad perfecta para que el gobierno, desde su perspectiva ideológica, política, pueda plantear leyes ahora que va a estar el movimiento sindical ocupado en otro asunto. Hasta cierto punto, digamos que esto es como una pistola de un tiro solo, ¿no? Entonces,
digamos, en términos de reducción de daños, nuevamente, si vos tenés un tiro solo, tal vez no era el mejor asunto usarlo para esto, porque efectivamente se puede convocar un referéndum cada vez que se te antoje, eso no hay duda. Ahora, si vos te embarcás en un proceso tan complejo y tan incierto, ¿qué fuerza vas a tener para hacerlo? Supongamos que no es en el medio de la recolección de firmas, o, digamos, no importa tanto, ¿qué fuerza vas a tener? Parodiándolo, ¿no? Claro, pero ponele que fuera después de una derrota, obvio, ¿no? Estamos manejando, yo lo que digo es que acá no se tomó en cuenta ninguna salvaguarda en términos de reducción de daños. Si todo esto resulta exitoso, bueno, buqué, dejate de decir bobadas, ¿no? Nos subvaloraste. Ahora, si la probabilidad de derrota es alta, genera muchas consecuencias negativas, entre otras, es decir, en el año 2022, ahora aprobaron la privatización de no sé qué, vamos a juntar firmas. Loco, estuvimos juntando firmas. Y marchamos. Un año marchamos, no sé qué, otra vez. Entonces no va a ser más difícil, va a ser más cuesta arriba. La única que te quiero poner arriba de la mesa en el minuto y medio que nos queda es, ¿y si de aquí a un año la situación económica, social, no levanta o incluso se agrava y genera naturales y lógicos descontentos en la ciudadanía? ¿Eso no podría ayudar a equiparar el voto contra la LUC como una mirada en contra del gobierno? Sin duda. No, por supuesto que llegado el referéndum, puede operar como un plebiscito, ahora sí uso la palabra plebiscito en términos más literarios y no jurídicos, sobre el gobierno. Porque además la LUC es la LUC es el programa de gobierno. Si vos tuvieras dentro de un año un gobierno del que se derrumbó su popularidad, ¿verdad? Un malestar social generalizado, porque ¿no? Por inflación, por disminución de salarios, por caída de la economía, por aumento de la pobreza, de todos los factores usuales que generan el desprestigio de los gobiernos. Obviamente, más allá de qué artículos, vos podrías contar con la simpatía de la ciudadanía, de la mayoría de la ciudadanía, para derogar lo que fuera. ¿De acuerdo? Es un factor. Ahora, es esperable. Hoy por hoy el gobierno tiene una gran popularidad. ¿Le va a durar todo el tiempo? Y no necesariamente. Es más, no estamos en un momento particularmente auspicioso. Ahora, ojo, porque tenemos un gobierno que mantiene la popularidad en una economía que está cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en parte hay gente que entiende que no es culpa del gobierno algunos de los problemas socioeconómicos que están ocurriendo. Tenemos previsiones de crecimiento para el año que viene, ¿de acuerdo? Tipo rebote. Yo no sé nada de esto. Tiendo a confiar en que está ocurriendo un rebote, porque si vos mirás un poco algunos datos, por ejemplo, vinculados al empleo, podría estar en un rebote. Si estamos en un rebote, es decir, si ya caída la economía, no sé, un 4%, no sabemos, ¿no? El gobierno es más optimista, un 5, un 4, un 5% de caída del PIB en el año 2020. Vas a tener un crecimiento tal vez de un poco menos, es decir, no vas a crecer exactamente lo que caíste, pero vas a crecer varios puntos, por lo menos un 3. Si vos llegás a fin de año, es decir, si este referéndum va a ser a fin de año, vos vas a tener un escenario de recuperación económica. Eso es lo que se puede ver hoy. Capaz que no, capaz que es el escenario del derrumbe total, ¿no? Con un gobierno que hoy es popular y que, bueno, habría que ver en qué momento o por qué razón el gobierno comenzaría a perder la popularidad. Está claro que no la está perdiendo por el deterioro económico que la mayoría de la gente asocia a la pandemia más que a las políticas del gobierno. Entonces,
yo no jugaría con eso, yo no contaría con que el momento del referéndum vaya a ser un momento de muy baja popularidad del gobierno, de gran indignación ciudadana, malestar ciudadano pero con el gobierno. Contar con eso implicaría no contaría con eso. Una mirada, hasta si querés, ética un tanto reprochable, porque sería una mala noticia para nuestros compatriotas, ¿no? No, bueno, a ver, no seas paloma, por favor. Digamos, si vos haces... Ojalá la gente, ojalá nos vaya peor, así yo tengo más chance de ganar un plebiscito. Ojalá no. Cuando vos planificás cualquier actividad y razonás en términos estratégicos, vos tenés que tomar en cuenta todas las variables. Uh-huh. Vos no vas a producir la caída económica. No, naturalmente. No la podés producir. Entiendo. Lo que es obvio es que un contexto de malestar social sería favorable a los que promueven el referéndum. Y eso podría implicar el costado peligroso de advertir un malestar social como una buena noticia. Posiblemente quienes promueven el referéndum con más entusiasmo creen que ese malestar es inevitable porque creen que las políticas de la derecha son antipopulares, generan perjuicios para la mayoría de la ciudadanía y ese malestar no sería más que la confirmación de lo que ellos creen respecto de las consecuencias de un gobierno de derecha. Entonces tampoco sería un problema ético, ojalá que le vaya mal al país. No, le va a ir mal porque lo gobierna la derecha, o a la gente le va a ir mal, la mayoría de la gente le va a ir mal porque los gobiernos de derecha son gobiernos elitistas, favorables a los empresarios, que no se preocupan por los trabajadores ni por los pobres. Bueno, esa es la visión de la izquierda sobre la derecha, y a la izquierda no le llamaría la atención que hubiera un malestar generalizado dentro de un año. Yo creo que a un observador más o menos neutral, no digo que le llamaría muchísimo la atención, pero que hoy no sería una predicción razonable con una alta probabilidad. Por lo menos de aquí a un año. Y yo digo. Daniel Buquet, muchas gracias, querido. Nos reencontramos más temprano que tarde, ¿te parece? No? Antes de fin de año. Bueno, muy bien. Nos vamos, ya es hora de irse. Ay, Buquet, el tiempo contigo pasa rápido. En todo caso... No tengo la culpa de ser tan divertido. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.